¿Estará con eco quizás? Sí, A ver. profesor, está perfecto el audio. Ah, ok. Sí, porque cuando yo puse acá para probar el audio, no sé por qué salía con un poco de eco, pero en clase parece que no hay problema. Ok, listo. Bueno, hoy es la primera clase, así que les voy a dar primero la bienvenida al curso. El curso es razonamiento verbal. ¿Ya? Razonamiento verbal van a tener todos los viernes. Voy a dar unas pequeñas indicaciones sobre el curso para que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Cada vez que empiecen las clases para que sepan cómo va a ser y lo que se espera de ustedes también, ¿no? A ver, ahí está. Ya, bueno, ahí también está mi nombre, ¿no? Para que ya por si acaso lo tomen en cuenta. Muy bien. Bueno, el curso, como les dije, es razonamiento verbal. ¿Ya? Aquí está mi nombre. Ahora, eh, como seguramente muchos lo saben, en CPRUNI se trabajan los temas de RV, ¿no? Corresponden a ejercicios, a tipos de ejercicio. Y esos ejercicios son los que vienen en los exámenes de admisión, obviamente, está relacionado, ¿no? Porque si de repente tú consultas un libro de RV en general, no de CPRUNI, de repente te vienen otros ejercicios, o de repente estos de acá te vienen un poco diferentes, ¿no? Acá nos basamos en el examen de admisión de la UNI. Ahora, en el examen de admisión te puede venir a ti básicamente 10 tipos de pregunta en RV, ¿no? Te pueden venir definiciones, analogías, precisión, antonimia contextual, por si acaso, que no es lo mismo que antonimia sola. Y eso lo vamos a ver hoy día más tarde, ¿no? Conectores, eliminada, plan de redacción, inclusión, coherencia y comprensión de lectura. Y dentro de comprensión de lectura, te puede venir a ti 5 tipos de preguntas distintas, ¿no? O sea, que corresponden a niveles, que también lo vamos a ver después, que son estos que están acá. Ahora, cada clase, cada semana, vamos a ver uno de cada tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, hoy día, que es la semana 1, vamos a ver definiciones. La próxima clase, el próximo viernes, vamos a ver analogías y así sucesivamente. Ahora, si sumamos acá, son 16 clases que corresponden a diferentes tipos de ejercicio. Lo que pasa es que hay 4 clases, 4 semanas en las cuales se ven en temas complementarios, por decirlo así. Temas complementarios. ¿Ya? Ahora, la clase de 55 minutos se divide en dos, siempre. ¿Ya? Se divide en dos. Una primera parte que va a ser, le vamos a llamar teórica, pero es teórica entre comillas, ¿ya? Y una segunda parte que sería la parte práctica, ¿ya? En la parte teórica vamos a explicarte cada tema que corresponda, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana vamos a ver analogías en la parte teórica. Pero en la parte práctica, ¿ya? Vamos a hacer lo que se llama miscelánea de ejercicios, ¿ya? Miscelánea, es decir, vamos a resolver una gran variedad de ejercicios. Por ejemplo, de repente hoy día hacemos precisión, antonimia, conectores, ¿no? Entonces se hace ejercicios variados, ¿ya? Ahora, alguno de repente pensará, pero ¿cómo vamos a resolver ejercicios, por ejemplo, de información eliminada si todavía no hemos llegado a la teoría que corresponde a ese ejercicio, ¿no? No te preocupes porque en realidad, mira, y acá quiero hablar algo sobre este curso. Este curso es práctico. ¿Ya? Este curso se distingue un poco de los otros cursos de humanidades porque tú no tienes que memorizar casi nada o muy poco tienes que memorizar. Lo que tú tienes que hacer en este curso es practicar, resolver ejercicios, porque además cada ejercicio es diferente, es único. Entonces, no importa tanto qué tanto memorices, sino qué tanta habilidad tengas tú para poder responder ejercicios. Y eso se logra con la práctica. ¿Ya? Imaginemos que esto, más que un curso, es un taller. Tú sabes que en el taller, por ejemplo, de carpintería, el que está aprendiendo, aprende haciendo muebles, ¿no? De igual manera, ustedes van a aprender resolviendo. Y ustedes mismos, de por sí, ya tienen los conocimientos como para poder resolver estos tipos de ejercicio, ¿ya? Lo único que se hace en la parte teórica es ahondar un poco más, ¿no? Ir un poco más a los detalles sobre el ejercicio. ¿Por qué me va a servir? ¿Cómo lo debo resolver para que tenga más efectividad, ¿no? Incluso hasta, podría decir, hasta las mañas para resolver ejercicios. Eso se ve en cada clase, pero tú de por sí ya puedes hacer ya. De hecho, al final de la clase yo te voy a pasar un link donde hay un balotario con los diferentes tipos de ejercicio para que tú vayas practicando en tu casa. ¿Ya? Eso siempre va a ser, porque recuerda que este curso tú practicas acá en clase, pero también practicas fuera de clase. ¿No? Si tú te pones a ver qué tantas preguntas de RV vienen en el examen de admisión, es bastante, ¿no? De hecho, en las últimos presenciales que ha habido de los últimos años, RV vienen 40 preguntas en el examen de admisión de la UNI. Vienen más incluso que RM. Ahora, no sé qué tanto puntaje valga, pero ya solamente la cantidad de preguntas ya te da a entender la importancia de este curso, ¿no? De hecho, en cualquier examen de admisión de cualquier universidad, siempre te viene RV, ¿no? Así que es muy importante este curso, ¿ya? Así que practiquen, ¿ya? Y otra cosa, yo voy a estar constantemente preguntando y ustedes tienen que estar contestándome siempre, ¿ya? Porque esta clase yo no voy a estar simplemente hablando, sino que vamos a estar dialogando siempre, siempre, ¿ya? Incluso en la parte teórica. La explicación teórica va a ser también práctica en realidad. Ahora, ustedes pueden comunicarse por micrófono o también pueden escribir por el chat, porque yo siempre los estoy leyendo. ¿Ya? Yo estaré compartiendo pantalla, pero yo igual leo el chat siempre en el momento. ¿Ya? Así que pueden escribir también por ahí.
¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Podemos pasar a la explicación de definiciones, que sería lo que corresponde hoy día. Ya, ok. Sí, profe, todo claro. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, antes que me olvide, la primera práctica calificada, ¿ya? Es luego de la segunda semana de clases. Es decir, nosotros habremos estado en analogías, ¿no? En la parte teórica de analogía cuando sea la primera práctica calificada. Y en esta primera práctica calificada les va a venir razonamiento verbal, pero les puede venir cualquier tipo de ejercicio, por si acaso. Puede venir cualquiera. De hecho, es casi seguro que les va a venir al menos un ejercicio de comprensión de lectura, porque casi siempre viene comprensión de lectura. Así que tienen que ustedes también practicar, ver los demás tipos de ejercicio. En clase también lo vamos a hacer, obviamente, ¿ya? Así que recuerden eso, ¿eh? En la primera práctica calificada te puede venir cualquier tipo de ejercicio de razonamiento verbal, así que tienes que ir practicando. Muy bien. Ahora sí empecemos a la parte teórica, a la primera clase, que sería definiciones, ¿ya? Vamos a ver este tema que es muy importante porque también te va a servir a ti, por ejemplo, cuando hagas ejercicios de analogías, ¿no? Porque tú tienes que tener la definición de la palabra, el significado, así que es muy importante esta primera clase. A ver, vamos a empezar a explicar este tema justamente haciendo definiciones, ¿ya? A ver, sin consultar el diccionario, ¿ya? Cuando tú estés resolviendo ejercicios, cuando estés tratando de ejercitar tu razonamiento, en ese momento no usas el diccionario. Usa el diccionario después de que has resuelto el ejercicio para corroborar nada más, ¿ya? No lo hagas en el momento, porque tú tienes que acostumbrarte a utilizar el razonamiento para encontrar las definiciones, los significados de las palabras, ¿ya? A ver, esta palabra es fácil, ¿ah? A ver, si yo les preguntara, ¿cuál es la definición de la palabra biología? ¿Ustedes qué me dirían? A ver, escriban a ver la oración que sería la proposición, que sería la definición. Estudio de las. Ya, Estudio de la claro. diferentes. Ya, muy bien. ¿Estudio de la vida? Ya, estudio de la vida. Por acá en el chat me dicen ciencia, ¿no? Que estudia de la vida. O los seres vivos también puede ser, ¿no? De forma un poco más genérica, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, todos los que han participado han expresado la definición en un orden. Han dicho primero estudio o ciencia y después que estudia los seres vivos. Mire, ustedes están demostrando que saben la teoría de definiciones, porque mira, la primera parte de la definición de biología podemos decir que es una ciencia. También vale estudio, ¿no? También vale eso. Pero vamos a decir es una ciencia. Esta primera parte que todos mencionaron, a esto que está acá se le llama género próximo, que es siempre la primera parte de una definición. Género próximo. ¿Qué implica el género próximo? Vamos a decirlo así, pensando un poco en los conjuntos, ¿no? Es como que la primera parte de la definición siempre es a qué grupo pertenece esa palabra. Vamos a decir que pertenece al grupo de las ciencias, ¿no? O al conjunto o al género de las ciencias. Una de ellas es la biología, pero sabemos que hay más, ¿no? La química, la física, etcétera, etcétera. Hay un montón de ciencias. Por eso ustedes agregaron que estudia a los seres vivos, ¿no? Que estudia o investiga a los seres vivos. Esta segunda parte de la definición, esta es la primera, esta es la segunda. Esta segunda parte me permite a mí distinguir esta palabra que busco definir del resto de palabras que también pertenecen al mismo género. Esto de acá se llama diferencia específica. Diferencia específica. Ahora, en algunos casos se tiene que agregar más diferencias, ¿no? Porque de repente la palabra se puede confundir con otra. El objetivo de la definición es que una palabra, su significado no se confunda con el significado de otra palabra, ¿no? Es que quede bien delimitado. Y algunas palabras a veces necesitan más diferencias. Esto se llama rasgos mínimos, ¿ya? Rasgos mínimos, es decir, características más particulares que permiten ya distinguir un poco más, ¿no? Ahora, a nosotros con decir que la biología es una ciencia que estudia los seres vivos, ya hemos dicho casi lo suficiente, ¿no? De repente en el diccionario agregan algunos rasgos mínimos, pero eso ya es un poco adicional. Entonces, toda definición siempre consta de esas partes que ustedes han demostrado que saben, ¿no? Primero debemos encontrar el género próximo, esa es la primera parte de la definición, esa sería una síntesis, ¿no? ¿A qué otro grupo de palabras pertenece? ¿No? A ciencias. ¿Ya? Luego establecemos en qué se diferencia de esas otras ciencias, ¿no? Como en el caso de la biología, serían las diferencias específicas. Y finalmente, algunas palabras requieren rasgos mínimos, ¿no? Que sería agregar información adicional. Muy bien, ahora vamos a hacer otro pequeño ejercicio, ¿ya? Rápidamente, a ver. A ver, definan esta palabra. Empecemos en orden, ¿no? Como ustedes lo han hecho con biología. ¿Cuál sería el género próximo de esta palabra? De la palabra amor. A ver, digan. Ya, muy bien, ¿no? Claro, todos coinciden que es un sentimiento, ¿no? Todos han coincidido que es un sentimiento. Ese es el grupo al que pertenece la palabra amor, porque hay otros además, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la diferencia específica? A ver, ideas, a ver, ¿cuál podría ser la diferencia?
Ya, de afecto hacia otra persona, efectivamente, implica el otro, ¿no? Siempre implica el otro ser humano, ¿no? Claro, ¿no? Tu media naranja, ¿no? Cariño también implica, sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué se distingue del simple cariño, del simple afecto? Es intenso, ¿no? La intensidad, sí, la intensidad, ¿no? De hecho, la RAE menciona esto, ¿no? Sentimiento intenso del ser humano, la intensidad del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro de unión con el otro ser. ¿No? Hay una especie casi de necesidad, ¿no? Hacia el otro, una cosa así. Muy bien. Ahora, hablando de la RAE, por si acaso en CEPREUNI, la referencia siempre va a ser el diccionario de la RAE. ¿Ya? Siempre va a ser este diccionario. Ahora, no necesitas tener tú la versión impresa, ¿no? Antes sí, antes cuando no estaba de moda la internet, cuando era muy, cuando casi nadie tenía, ¿no? Tenías que tener la versión impresa, ¿no? Ahora, en cambio, mira, te voy a pasar a ti un link en el chat, tú tienes ahí, que seguramente muchos conocen, ¿no? Tienes ahí el diccionario en el cual tú simplemente escribes la palabra que buscas y te salen todas las acepciones, ¿no? Y todavía más fácil es porque hay una aplicación gratuita de la misma RAE, oficial, no es nada pirata, en el cual tú lo descargas a tu celular y lo puedes utilizar cuando gustes, ¿no? Buscas ahí la palabra y te aparece toda, además de forma actualizada, ¿no? La última edición de la RAE, todo totalmente actualizado. ¿Ya? Así que ahí tú tienes el material para trabajar sin ningún problema. Pero como te dije, ¿no? No consultes el diccionario cuando estás resolviendo, sino una vez que ya marcaste, porque tú tienes que ejercitarte, tener más habilidad, más experiencia, y eso se logra si lo intentas por ti mismo primero, ¿ya? Muy bien. Ahora, yo les pregunto, a ver, si yo digo lo siguiente, a ver, yo amo mi carrera, yo amo mi carrera, les pregunto, ¿estoy usando bien la palabra o no? ¿Qué opinan? A ver, yo amo mi carrera. Claro, si nos basamos en esta acepción, no la estaría usando bien, porque esta acepción se aplica solamente a seres humanos. Pero mira, acá dice número uno. Quiere decir que según la RAE hay más acepciones de la palabra amor. Y en una de esas, no sé exactamente qué número es, pero en una de esas sí se puede utilizar de esa forma. Entonces, las palabras tienen acepciones que implican qué cosa? Que la palabra se puede usar en contextos diferentes. No todas, obviamente, ¿no? Algunas tienen más, otras tienen menos. ¿Esto por qué es importante? Porque hay un tipo de ejercicio de definiciones en las cuales te plantean eso. Usan la palabra dentro de un contexto. Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué acepción de la palabra se está utilizando? Y tú tienes que marcar ahí la respuesta. Por ejemplo, si yo digo, yo amo mi carrera, no estoy usando esta acepción, estoy usando otra acepción. Ya, ese es un tipo de ejercicio de definiciones que después vamos a ver. Muy bien. A ver, vamos a ver otro ejemplo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos la palabra silla, sofá, banco. Las tres palabras comparten el mismo género próximo. Las tres son muebles. Pero obviamente tiene que diferenciarse y eso se logra con la diferencia específica y también en algunos casos con los rasgos mínimos. ¿Ya? Esto es un ejemplo nada más. Muy bien. A ver, ahora viene la parte más importante. ¿Ya? Esa es la parte más importante. Ya, profesor, usted me está diciendo de que no consulte en el momento que hago el ejercicio, porque tengo que entrenarme, no tengo que saber aplicar mi razonamiento. Ahora, entonces, ¿cómo hago, profesor, para encontrar la definición de una palabra si no puedo consultar en ese momento el diccionario? Estoy en un examen, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer entonces, profesor? Mira, yo te lo voy a resumir todo en unos cuantos pasos que ya implican utilizar el razonamiento. ¿Ya? El primer paso sería el siguiente. Cada vez que tú te encuentras con una palabra del cual tú necesitas su definición, ¿no? Su significado, recuerda que significado es exactamente lo mismo, por decirlo así, es la otra cara del uso de la palabra en un contexto. Si tú sabes usar la palabra en contextos adecuados, quiere decir que sabes la definición. ¿Ya? Por ejemplo, mira, vamos a definir una palabra. Una palabra sencilla que a mí siempre me gusta poner como ejemplo, ¿no? Porque permite ver cómo se hace este pequeño ejercicio. Mira, vamos a comenzar con la palabra decomisar. La palabra decomisar. La primera pregunta que tú te debes hacer es, ¿dónde he escuchado la palabra? A ver, les pregunto, ¿dónde lo han escuchado esa palabra? Decomisar. Ya, el auxiliar de colegio, ¿no? En el colegio. De repente alguna vez incluso tú estuviste involucrado en algo que tenga que ver con eso, ¿no? La policía también, sí es cierto, ¿no? La policía también. Ya. El celular también, ¿no? Esa es otra, siempre mencionan eso, ¿no? El celular. Ya, esa es la primera parte, ya. Tú ya sabes en dónde la escuchaste. Yo la escuché en el colegio, profesor, ya. El segundo paso que debes hacer es preguntarte, ¿y qué significaba en el colegio cuando usaban esa palabra? ¿Para qué la utilizaban? A ver, díganme.
¿En qué momentos lo utilizaban? ¿En qué casos? A ver. Claro, cuando confiscaban algo, ¿no? De hecho, confiscar y decomisar son palabras muy afines por su significado, ¿no? Bastante afines, por decirlo de otra manera. A ver, un ejemplo, a ver. Ya, cuando te decomisaban, ¿qué cosa? Porque estamos buscando la definición de la palabra justamente decomisar, pues, ¿no? Cuando te quitaban un objeto. El celular, sobre todo, es lo más común. Es lo más común. Ahora, ¿basta eso ya para tener la definición de la palabra decomisar? Es decir, decomisar significa que te quitan algo. ¿Eso sería suficiente o tenemos que agregar más? por un cierto tiempo. Ya, por ejemplo, ¿no? La situación siempre implicaba de que era por un tiempo y después te lo regresaban, ¿no? Porque de hecho, si yo solamente me quedo con la idea de comisar es que te quiten algo, o sea, si yo llego a ese análisis tan superficial, yo podría confundir esa palabra con otra. Por ejemplo, la podría confundir con la palabra robar, ¿no? Yo podría decir, el ladrón me decomisó el celular, por ejemplo, podría decir. Lo cual estaría muy mal, ¿no? Se reirían de mí si yo digo eso. Entonces tengo que aprender también a especificar bien los significados. Yo sé que decomisar era cuando te quitaban algo, pero era por un tiempo, ¿no? Y por ahí también Dylan menciona, ¿no? No estaba permitido ese objeto, estaba prohibido en ese lugar, ¿no? Entonces por eso me lo retuvieron, porque estaba prohibido. Por eso era, ¿no? No es que llegue el auxiliar y te agarra tu mochila, no, me lo llevo, no, 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 sino que era porque ese objeto no estaba permitido, pues, ¿no? Y además, otra cosa, ¿no? Quien realiza esa acción no puede ser tu compañero que está al costado, ¿no? Pues ahí sí te estaría robando, ¿no? Es una persona que tiene autoridad, tiene la autoridad para hacer eso, el auxiliar, por ejemplo, o el profesor también de repente. Entonces, ahí ya hemos delimitado mejor el significado de la palabra decomisar. Ya no la podría confundir con otra palabra ya. Ya no la podría confundir con robar, con hurtar, por ejemplo. ¿Ya? Y ya con eso ya puedo utilizar esa palabra, puedo resolver el ejercicio. Ahora, un consejo, un consejo. Hay algo muy importante y es que el estudiante debe aumentar de manera progresiva la cantidad de palabras que sabe, ¿no? Es decir, su léxico, ¿no? Debe mejorar su léxico. Yo les voy a dar un consejo. Mira, una forma sencilla de mejorar tu léxico es la siguiente. Cuando tú estés leyendo algo, sea una separata, sea un libro, una revista, un ejercicio de RV, el tema de filosofía, historia, lo que sea, y te encuentras con una palabra cuyo significado no conoces o sabes muy poco, ¿no? Estás muy inseguro sobre su significado. Antes de que vayas al diccionario a consultar qué significa, yo te sugiero un pequeño ejercicio de razonamiento. Trata de inferir el significado de la palabra a partir del contexto, ¿no? Es decir, a partir de la forma como lo han utilizado. No sé si alguna vez les ha pasado, ¿no? De que tú estás leyendo un texto y de repente no has querido ir al diccionario, pero has tenido una vaga idea de qué significa a partir de cómo lo han utilizado, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de mejorar tu léxico. Y una vez que haces eso, una vez que tienes una idea, una hipótesis de qué significa la palabra, recién allí vas al diccionario y tratas de ver a ver qué tanto te acercaste. ¿Ya? Mira, todo ese proceso te va a permitir dos cosas. Te va a permitir que sea más fácil que memorices el significado de la palabra, porque si te vas de frente al diccionario te vas a olvidar rápidamente. Y en segundo lugar, vas a poner en práctica tu habilidad de razonamiento verbal. Y entonces, eso es algo que constantemente se va fortaleciendo, se va nutriendo. Así que yo te aconsejo que hagas eso. Primero trates de inferir el significado, luego vas al diccionario, lo compruebas y ya lo puedes usar la palabra en otros contextos también. ¿Ya? Esa sería la forma que yo te aconsejaría para que mejores tu léxico. Muy bien. A ver, ¿hasta acá alguna duda? Porque vamos a pasar a resolver ejercicios. ¿Eh? ¿Ya pasamos a resolver ya? ¿Se sienten seguros? Sí, ya, ahí está. Sí. Muy bien. Ejercicio, muy bien, vamos a ver. A ver, aplicativo, ¿ya? Todavía seguimos en la parte teórica, todavía no llegamos a la miscelánea. A ver, mira, este es el típico ejercicio de definiciones. Tú tienes acá un espacio vacío que será la incógnita, que es lo que estamos buscando, como álgebra, ¿ya? Estamos buscando esto y acá tenemos la definición, la definición. Antes de que me digan cuál es la palabra es la respuesta, todavía no, todavía no, todavía no. ¿Sabes por qué te digo que todavía no? Porque los ejercicios de definiciones, ¿ya? No pretenden de que el estudiante se sepa de memoria el significado de la palabra. No pretenden eso, es decir, ellos no esperan de que tú te sepas, ya, esta definición corresponde con esta palabra. No, 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 porque si no, eso implicaría que el estudiante se sabe de memoria todas las palabras y no estaría aplicando su razonamiento. Aunque parezca un poco extraño, las preguntas de definiciones se resuelven de manera más correcta y de manera, digámoslo así, utilizando más el razonamiento si aplicamos el descarte. Ojo que descarte no es champa.
No es tampoco hacer trampa. No, 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 no. Es utilizar tu razonamiento para llegar a la respuesta más segura. ¿Ya? Entonces, si tú resuelves definiciones directamente con la respuesta, no estás aplicando razonamiento, solamente estás aplicando memorización. Y de eso no se trata. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que primero analizar la definición. Y yo digo, allá, dicho de una persona. ¿Qué implica? A ver, ¿quién sabe qué implica cuando una definición dice dicho de una persona? ¿Qué implica eso? Sencillo, ¿no? Implica que la palabra que yo estoy buscando solamente se puede utilizar en personas. Y está mal utilizarla, por ejemplo, en cosas o animales. ¿Eso qué implica? Que si yo me encuentro con una alternativa que menciona una palabra que también se puede aplicar a cosas o a animales o a ideas, vamos a decirlo así, entonces ya no puede ser la respuesta, porque yo estoy buscando una palabra que se aplica solamente a seres humanos. Ya, ahí ya estoy aplicando razonamiento ya. Estoy tratando de plantear qué debe significar la palabra que busco. Y en segundo lugar dice de mucha edad. Ahí esa parte es sencilla, ¿no? De mucha edad. A ver, yo te voy a plantear las alternativas y tú me vas a decir cuál no puede ser. Vamos a empezar a descartar, aplicando nuestro razonamiento, obviamente. A ver, ¿cuál descartan primero ustedes? Ya, a ver, por ahí me dicen, ya, no puede ser barco, por ejemplo, ¿no? No puede ser viejo. Claro, porque como vimos, ¿no? No se aplica solo a personas, se aplica también a cosas o animales. Así que no, descartamos esto. ¿Cuál otra se descarta? Dado también, ¿no? Anticuado, porque anticuado también se puede aplicar a objetos o también a la forma de pensar de las personas, pero no a la persona en sí misma, sino sobre todo a su forma de pensar, ¿no? Tiene ideas anticuadas, ¿no? Del siglo pasado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál otra descartan? A ver. Ya, la A me dice por ahí Jorge, muy bien. A ver, mire, es muy interesante lo que pasa con decrépito. ¿Y sabes por qué? Porque mira, imagina que estás en el examen, ya estás ahí en el examen, ahí tú solo, ahí frente con la pregunta, ¿no? Y tú ves acá decrépito. Ahora, tú dices, no, pero yo de la palabra decrépito no sé su significado, dices tú. Porque eso podría pasar, ¿ya? Dices, no sé su significado. Y ya dices, ya no, ya paso a la siguiente mejor porque no sé el significado de esta palabra. Pero mira, por más que no sepas el significado exacto de la palabra, si tienes alguna vaga idea de esta palabra, aunque sea mínima, porque mira, yo les pregunto, a ver, les pregunto a todos ustedes, la palabra decrépito, ¿es una palabra que si le dices a alguien es algo, sería algo positivo, algo negativo, o sería una palabra neutral si le dices a una persona? ¿Qué sería esta palabra? ¿Qué creen ustedes? Es negativa, pues, ¿no? Por más que no sepas el significado exacto, tú sí tienes la pequeña idea de que decrépito es algo malo. Ahora, yo les pregunto, ¿la definición es positiva, negativa o neutral? La definición, la que está ahí acá arriba. Es totalmente neutral, totalmente neutral. Por lo tanto, yo, sin saber el significado exacto de decrépito, como he utilizado mi razonamiento, yo también lo puedo descartar. Sí lo puedo hacer. Ya, ahora, ¿qué significa decrépito? Bueno, mira, la palabra decrépito se aplica a cosas, pero también se podría aplicar a personas, pero hay un cierto detalle ahí. Mira, cuando se aplica a cosas, significa que el objeto está tan desgastado que está a punto de romperse, de echarse a perder. Por ejemplo, una mesa que está a punto de caerse por vieja, se le podría decir que está decrépita, ¿ya? Pero cuando se aplica a personas, se aplica a una persona que de repente ya por su edad ya no piensa bien, está medio loco, cosas así. ¿Ya? El decrépito es casi un insulto, o sea, tú no lo puedes decir así nomás, ¿ya? Entonces, no puede ser. Ahora, entre anciano y senil, a ver, ¿cuál es la respuesta? Ahora sí, ¿cuál es la clave? Ya, solamente te quedan dos. 50-50, a ver, ¿cuál crees que es la respuesta? Ya, la C me dice, ¿no? Ahora, deme un motivo por el cual no puede ser senil, a ver. De repente no saben el significado exacto de la palabra, pero sí se pueden dar cuenta, a ver, ¿por qué razón? A ver, una idea, a ver. Porque me dice que es anciano, quiere decir que están descartando senil, ¿no? Ya, porque, ya, por el tema de la dicho una persona. Ya, otra idea, a ver, también adicional, a ver, deme ideas. Ya, anciano solamente lo dices a los humanos, ¿no? Que es parecido a la respuesta de Dani, ¿no? Solamente a los humanos. Por ahí Juan dice que es una palabra parecida a decrépito, ¿no? Tiene ciertas connotaciones negativas, lo cual es cierto, ¿no? La palabra senil hace referencia también a un ser humano, por si acaso, ¿ya? Claro, hace referencia a una persona, pero que por su avanzada edad
ya no piensa bien ya. O sea, no es que sea un insulto necesariamente, es más un estado de la persona, pero un estado malo de la persona. Una persona que por su edad ya no piensa bien, tiene sus fuerzas disminuidas, ¿no? Siente, está deteriorada por algo, no siente los estragos de la edad. ¿Ya? Eso es senil. Eso es senil, implica la debilidad humana por el paso del tiempo. Pero implica eso, pues. No es un insulto en sí. Puede ser neutral, es cierto, pero sí implica que la persona tiene algo malo. Algo malo tiene. O sea, no es un estado saludable, por ejemplo. Por eso la respuesta sería anciano, que es ni bien ni mal, ¿no? Simplemente tiene mucha edad. Es más genérico. Muy bien, entonces acá la respuesta era anciano. ¿Ya? Anciano. A ver, vamos con otro ejercicio. A ver, vamos a aplicar el razonamiento. Dice, persona, mira, otra vez, persona. Ya, sabemos que se aplica a persona. Que pasa de una ideología o colectividad a otra. O sea, se pasa, ¿no? Está en una y se pasa a otra. Ya. A ver, sabemos que se aplica a personas. Sabemos que se refiere cuando una persona se cambia de una ideología a otra. Ahora yo les pregunto, ¿la palabra ideología en qué contexto se utiliza la palabra ideología? Por ejemplo, de repente en el ámbito religioso, político, económico, sobre todo en el ámbito político. Sobre todo en el ámbito político, como dice Diana, sobre todo. Porque ideología es el conjunto de ideas que tiene una persona, ¿no? O sea, lo que él piensa que es mejor, son sus ideas, sobre todo políticas. ¿Ya? Puede estar un poco vinculado a la religión, pero la religión son más creencias que otra cosa. ¿Ya? Entonces tiene que ver con eso. A ver, igual, descarte ya. Van a descartar, a ver. ¿Cuál se va primero para ustedes? Según ustedes, ¿cuál se descarta primero? Ya, infiel, ¿no? Claramente infiel se va más por el lado personal, ¿no? Claro, no puede ser, es muy genérico, se puede aplicar a muchos contextos. Por ahí fugitivo también se va, me dicen, ¿no? Fugitivo, ¿por qué? Porque fugitivo implica que está escapando, ¿no? Acá la definición no te habla de nadie que está escapando, simplemente que se pasa de un bando a otro, ¿no? Ambas se van, ¿no? Ambas se van. Ahora, yo les pregunto, vamos a utilizar un poco lo que hicimos con la palabra decomisar. La palabra prófugo, ¿dónde lo han escuchado? Si tuvieran que sacar la definición de prófugo, a ver, ¿dónde han escuchado la palabra prófugo? ¿Dónde? Claro, en todo lo que es el tema de la cárcel, ¿no? Hasta pueden dar nombres también de repente, ¿no? Claro, claro, en las noticias, ¿no? Generalmente escuchan las noticias, ¿no? Sea en la televisión o en redes sociales, tú ahí ves que se menciona eso. Generalmente la palabra prófugo va al lado de otra palabra. Suelen decir lo siguiente, ¿no? Prófugo de la justicia, exacto, ¿no? Porque justamente prófugo implica eso, es una persona que está huyendo de la justicia porque lo están buscando porque algo malo ha hecho y la justicia lo está buscando. ¿Ya? Ahora, fugitivo es muy parecido a prófugo con la diferencia de que no es exactamente, o sea, no es totalmente preciso si lo delimitamos solamente a la justicia. Podría ser que está huyendo, pero no solo de la justicia, también de repente está huyendo de otra persona o lo está buscando una institución, no sé. ¿Ya? Es un poco más genérica, por decirlo así. Mientras que prófugo se centra solamente en la justicia, solamente en ese caso se puede utilizar. A ver, entre desertor y tránsfuga. A ver, desertor, tránsfuga. ¿Cuál cree que sería la respuesta? Ya, por ahí puede ser tránsfuga, me dice. Ya, la mayoría parece que está por ahí. Desertor también podría ser, dice, ¿no? También podría ser. De hecho, se aproxima bastante también. Ambas se aproximan mucho, son parecidas hasta cierto punto, se parecen bastante. Ya, a ver, la palabra desertor. La palabra desertor significa de forma genérica una persona que escapa de algo, puede ser de una responsabilidad, por ejemplo. Y sobre todo se aplica, no sé si alguien lo ha escuchado, en el ámbito militar. De repente ha visto una película bélica o ha visto un documental de historia, ¿no? Ahí desertor, ¿qué significa? Desertor es un soldado que abandona el ejército, pero lo abandona en el momento de guerra, ¿no? O sea, en el momento que tiene que luchar, ahí lo abandona, es un desertor, ¿ya? Así que se va más por ese lado. Ahora, les pregunto, la palabra tránsfuga, ¿dónde la han escuchado? ¿En qué contextos? A ver, digan. Algunos que nunca, está bien, está bien. Si no la escuchaste, también está bien. A ver, alguien por ahí que tenga alguna idea de dónde la he escuchado de repente. Acá en el Perú sí se suele utilizar esta palabra. ¿Eh? No, esa es centrífuga, es otra cosa. Es otra cosa. A ver, miren, ¿ah? Este, no sé si han escuchado en las noticias, cuando hablan del Congreso, dicen, este es un tránsfuga, ¿no? Este congresista fue tránsfuga, algo así. No sé si lo han escuchado, no sé si alguien ha escuchado, se acuerda de haber escuchado así. En el Perú, incluso hay una palabra que se llama transfugismo.
Transfugismo, que es la actitud que tienen los congresistas cuando hacen qué cosa. Cuando entran al Congreso con un partido político, ¿no? Porque usted que entra con un partido político, pero una vez dentro se pasan a otro partido político. Se pasan a otro partido político. Eso se llama transfuga, transfugismo, ¿no? Ahora yo les pregunto, cuando en el Perú se utiliza la palabra tránsfuga de ese modo, es decir, para hacer referencia a un congresista que entró al Congreso con un partido político y una vez dentro se pasó a otro partido político, les pregunto, ¿está bien usada la palabra según su definición? Porque ya sabemos que esta es su definición. ¿Estaría bien utilizar la palabra o no? ¿Qué opinan? A ver, porque acá tenemos que ver usos de la palabra, ¿ya? Sí, ¿no? Está perfectamente usada la palabra. Porque un partido político, ¿qué es? ¿Qué es un partido político? Justamente, ¿no? Es un grupo de personas, es una colectividad de personas que comparten la misma ideología, comparten los mismos ideales políticos. Entonces, le cae muy bien ese uso de la palabra en esos casos, ¿no? Ahora, en CEPREUNI, cuando las clases eran presenciales, por ejemplo, cuando un estudiante se pasaba de un salón a otro, es decir, no respetaba el salón que le correspondía, sino que se iba a otros salones, le decían tránsfuga en las clases presenciales. Y ahí no está bien utilizar la palabra, pues, porque un salón de clases no es ninguna colectividad ni ideología, no tiene nada que ver. Así que en ese caso no está bien utilizada la palabra. Muy bien, pasemos a la siguiente. A ver, ahora yo les dejo a ustedes ya solos, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? Usen su razonamiento. Vean las palabras, analicen la definición, comparen, descarten y arriesgate y da una clave. A ver. Ya veo que la mayoría marca dado, ¿no? Pero por ahí avión también hay algunos que dicen avión puede ser. Claro, todos han marcado sobre todo avión y dado porque estas tres se descartan, ¿no? Casi al ojo se descartan. Descripción es muy genérico, ¿no? Básicamente está dentro de la definición. Bosquejo, ¿qué es un bosquejo? Es un borrador que realiza tanto el artista como el ingeniero, el arquitecto, antes de hacer su obra, ¿no? El inventor, de repente, antes de hacer su máquina, primero hace un dibujo en un papel, es un bosquejo, ¿ya? Trazo es simplemente una línea, pues, ¿no? Un trazo, una línea. Entonces, acá nos quedamos básicamente entre la A y la D. Ahora, puede ser, mira, imagina que estás en el examen. Puede ser de que tú nunca supiste el significado de toponimia ni de topografía. Cualquiera diría, ya no se puede hacer nada, ya fuiste, ya. Pasa a la siguiente mejor, no te arriesgues. Pero yo les pregunto, ¿se puede aplicar el razonamiento? Así sea un poquito por ahí, puedes tomar algo de tu conocimiento para poder decir de que una es mejor que la otra. Claro, ¿no? Sí se puede, porque esta de acá no tiene el sufijo que dice grafía. Ahora, grafía, por ejemplo, puede significar letra, ¿no? La escritura puede significar, pero también se utiliza cuando hace referencia a lo que son dibujos, descripciones, ¿no? Por ejemplo, geografía, ¿ya? Entonces, esta de acá se aproxima más a lo que está mencionándote la definición de escribir y delinear, ¿ya? Entonces, yo podría arriesgarme y decir, no, acá me parece que es más probable que sea la D, porque tiene esto que dice grafía. Ahora, te explico. El prefijo topo se refiere a lugar, ¿ya? Incluso en literatura también utilizan la palabra topo para referirse a los lugares comunes en literatura, ¿ya? Pero también se puede utilizar para lo que es un terreno. Topo es un lugar. Toponimia también tiene topo, pero dice nimia. Nimia viene de nombre. Entonces, la toponimia tiene que ver con el nombre de los lugares. Por ejemplo, ¿por qué Lima se llama Lima? ¿No? ¿Cuál fue el origen histórico de ese nombre? Algo así. ¿Por qué Perú se llama Perú, por ejemplo? Esa es la toponimia, ¿ya? Y la topografía tiene que ver más con la descripción, por ejemplo, hacer mapas, por ejemplo. También tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, acá la clave era topografía, ¿ya? Topografía. Entonces, mira, ¿por qué te he puesto estos ejemplos? Porque quiero que veas que cada ejercicio es único. Cada ejercicio es único y tú puedes llegar a aproximarte mucho a la respuesta, así no tengas la definición exacta de todas las palabras. ¿Ya? Tú puedes aplicar tu razonamiento. ¿Ya? Muy bien. A ver, hay otro tipo de ejercicio de definiciones que es para relacionar, ¿no? Te dan a ti la definición y te dan la palabra. Tienes que relacionar, así de sencillo. Por ejemplo, a ver, ¿a qué palabra corresponde la primera definición?
rayo, ¿no? Y acá, mira, en este tipo de definiciones tú puedes comparar, ¿no? Yo digo, ya, se va a aplicar esta porque no podría ser esta ni esta de acá, por ejemplo. Puedes comparar definiciones. Claro, acá la primera que dice línea de luz que procede de un cuerpo luminoso, y especialmente la que viene del sol. No puede ser relámpago ni trueno, ¿no? Así que me voy definitivamente a rayo, ¿no? Ahí, rayo. Resplandor vivísimo, se refiere a la luz, ¿no? Ese es el relámpago, ¿no? Nos vamos corriendo ahí a relámpago. Y finalmente el estruendo, o sea, el sonido ensordecedor es el trueno, ¿ya? Entonces ahí podemos relacionar. Yo diría que ese tipo de definiciones es más fácil que las anteriores que hemos visto, ¿no? Porque tú puedes comparar, descartar y así poco a poco. Te da más para trabajar. A ver, este sería el tercer tipo de definiciones, ¿no? Definiciones es un tipo de ejercicio, pero tiene tres modos. Este sería el tercer modo. En este caso te dan un contexto, ¿no? O sea, utilizan la palabra que está subrayada dentro de una situación. Y lo que tú tienes que hacer es especificar qué acepción de la palabra se está utilizando. Es como lo que pasaba con la palabra amor, ¿no? Cuando yo te dije, yo amo mi carrera. Ahí yo estaba usando otra acepción de la palabra amor, no la que habíamos puesto en el PPT. A ver, ¿qué dice acá? Acá tienes que analizar el contexto, pues, ¿no? Dice, en 1809, Napoleón Bonaparte no dudó en arrestar al Papa Pío VII y confinarlo en Francia hasta 1814. Sabemos que el Papa vive en Italia y lo que hizo Napoleón fue decirle, lo arrestó y se lo llevó a Francia. Y le dijo, de ahí no sales, ¿ya? A ver, ¿qué acepción de la palabra confinar se está utilizando acá? En ese contexto, a ver, díganme. Ya, muy bien, muy bien. Claro, todos me dicen casa, ¿no? Efectivamente. ¿Qué dice casa? Desterrar a alguien. Desterrar significa que lo expulsan, ¿no? Lo sacan del territorio donde está. Y justamente eso fue lo que pasó. Lo sacaron de Italia. Desterrar a alguien señalándole una residencia obligatoria. Tú te vas a quedar en Francia y de ahí no vas a salir hasta que yo lo ordene, ¿no? Entonces, eso sería la C, que es justamente lo que ha pasado en el contexto, ¿no? Entonces, así es sencillo. Eso también es más sencillo, me parece, ¿no? No es tan complicado ese tipo de definiciones. Muy bien, ahora sí pasamos a la parte práctica. Pero te has dado cuenta que la parte teórica es bastante práctica, ¿no? Es básicamente resolver también ejercicios, analizar situaciones que te pueden venir en el examen. Ahora vamos a la miscelánea. Ahora sí vamos a resolver libremente diferentes ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a empezar con definiciones, porque siempre comenzamos así. A ver, tenemos para relacionar tres definiciones con tres palabritas. A ver, antes de que lean las definiciones, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre inmigrar y emigrar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? Ya, claro, tienen cierta antonimia, sí, porque son opuestos, no son momentos complementarios, ¿no? Por ahí me dicen que es una es entrada y la otra es salida, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Cuando una persona ha decidido radicar en otro país, en el momento que está saliendo del país, su país de origen, él es un emigrante, él está emigrando, él está yéndose a otro lugar. Pero una vez que llega a su lugar de destino, se convierte en un inmigrante, ¿no? Él ha llegado al lugar, ahora es un inmigrante. Ya todo ese proceso del traslado de personas de un lugar a otro se llama migración, ¿no? Es todo el proceso en general, ¿no? Completo. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? Por ahí Angelo ya te da la clave. Claro, ¿no? En este caso, entonces sería casa. Entonces, ya sabemos, ¿no? La distinción entre inmigrar y emigrar. Ya lo sabemos. Muy bien, ahí está, casa. A ver, ahora vamos a ver analogías. Me imagino que todos ya saben, ¿no? Cuál es la estructura general de un ejercicio de analogía. Lo voy a explicar brevemente. Mira, en analogías tú tienes dos palabras en mayúsculas. Lo que tienes que hacer es establecer qué tipo de relación tienen esas dos palabras. Por ejemplo, si yo tuviera bueno o malo, serían antónimas, serían opuestas. Yo les pregunto, ¿qué tipo de relación hay entre temerario y prudente? A ver, entre temerario y prudente, ¿qué tipo de relación podría haber? Antonimia, ¿no? Son opuestas. Son palabras opuestas. Temerario es una persona que no mide el peligro, y simplemente va a la acción. ¿No? No mide el peligro. No es un atributo positivo. No es lo mismo que valentía.
porque valentía es una persona que se enfrenta a su miedo y hace algo valioso, ¿no? Pero temerario no. En realidad es un atributo negativo. Y la prudencia más bien sí es un atributo positivo porque implica que una persona antes de actuar lo piensa bien, elige la mejor solución a los problemas, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué relación hay entre temeroso y medroso? ¿Qué tipo de relación hay ahí? Temeroso, medroso. A ver, ¿qué relación creen que hay entre esas dos palabras? Temeroso sabemos, ¿no? La cuestión es medroso. Son sinónimos, exactamente, como dice Valerie, son sinónimos, ¿no? Medroso es una persona que no tiene muchos ánimos para hacer algo valiente, ¿no? Tiene mucho miedo de hacer las cosas. Iracundo es una persona que tiende a la ira, ¿no? Viene de la palabra ira, así de sencillo. Es una persona que cae fácilmente en la ira, se molesta fácilmente. Y eso no es lo opuesto de reflexivo, ¿no? Más bien son similares, así que no puede ser la B. La C, en cambio, sí podría ser, ¿no? Como dicen por acá. La C sí puede ser, porque bizarro significa valiente. Significa valiente. No confundir bizarro con extraño. Extraño significa, pero en francés y en inglés, ¿no? De hecho, la palabra creo que en francés se utiliza más como extraño, pero en español no. En español significa valiente, ¿no? O también puede ser generoso también, si no me equivoco. Y pusilánime es una persona temerosa, ¿no? Que siente miedo fácilmente, ¿no? No se atreve. Así que puede ser la C, acá hay oposición. Acá más bien hay sinonimia, ¿no? Indolente es una persona que no le afecta el sufrimiento a los demás, es indiferente. Pero en la E no podría ser también la respuesta. A ver, fíjense. Arrojado significa una persona que no se mide, simplemente lo hace. ¿Ya? ¿Podría ser también la respuesta? Porque sería también lo opuesto de reflexivo, ¿eh? También sería lo opuesto. Porque arrojado es una persona que no mide, simplemente hace, ¿no? No mide las consecuencias. Entonces también hay antonimia. A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Podría ser? ¿Cuál podría ser de esas dos? A ver. Claro, arrojado, mira, cuando lo aplicas a una persona es que una persona se atreve, ¿no? Digamos que no está midiéndose en lo que hace, simplemente actúa porque desea hacerlo. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo que ser reflexivo, porque reflexivo es una persona que piensa primero, una persona que está pensando. Entonces, son características opuestas también. Ahora, seguramente algunos de ustedes ya conocen el método RON, que lo voy a explicar a detalle en la próxima clase, así que no se preocupen, ¿no? Seguramente alguien ha escuchado. Ahora, cuando aplicamos la N de Ron, significa que cuando dos alternativas tienen la misma relación, tenemos que elegir el orden sobre todo, ¿no? El orden y también la N, ambas. Orden implica que, a ver, los atributos estén de forma igual, ¿no? A la izquierda o a la derecha. Y la naturaleza implica que tengan más similitudes a la relación que tiene la premisa par. Ahora, por orden, yo podría decir de que es mejor la E, porque Pizarro es una actitud, sabemos que es muy positiva, y pusilánime es la negativa, ¿ya? Pero en la alternativa, en la premisa par y en la E, se respeta el orden, porque primero te viene temerario, que es la persona que no lo piensa, que sería algo más bien negativo, y prudente, que es algo positivo. Ahora, arrojado se parece bastante a temerario, ¿no? Podríamos decir que en ciertos contextos también es algo negativo, mientras que reflexivo es la persona que piensa, que reflexiona y se parece mucho a prudente. Entonces, por naturaleza, marcaríamos la E. ¿Ya? Que lo voy a explicar más en la próxima clase porque es más complejo en realidad, esto del método RON. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tenemos 10 minutos, ¿no? Nos va a dar tiempo para hacer unos 4 más. A ver, precisión léxica, te lo explico rápidamente. En precisión léxica, tú tienes el uso de una palabra en un contexto, ¿no? La palabra está acá subrayada, sorbe. Lo que tú tienes que hacer es analizar el contexto y plantear qué palabra de las que están como alternativa es más precisa para esta situación, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, el ladrón me decomisó el celular, no, eso no es preciso. Lo más preciso es decir, te hurtaron el celular, ¿no? El ladrón te hurtó el celular, te lo arranchó. Entonces, hay que ser precisos en el uso de las palabras. Eso se evalúa acá. Por ejemplo, acá me dicen barco, ¿no? Succiona, ¿no? Porque si hablamos del néctar, ¿no? La abeja sorbe el néctar dulce, ¿no? Succionar significa sacarlo, ¿no? Sobre todo un líquido, sobre todo, ¿no? Succionar un líquido. Pero muchos me están diciendo la E, ¿no? Libar. Viene del verbo libar, ¿no? Libar. Está conjugado. Y sí, es cierto, es la E. Les explico. La palabra libar se puede utilizar de dos formas muy distintas.
¿ya? Libar puede significar cuando una persona, un ser humano, prueba bebidas alcohólicas. Está libando, está tomando alcohol, ¿ya? Sobre todo probando, ¿no? Pero también se puede aplicar de manera específica a cuando las abejas están sorbiendo el néctar, están succionando el néctar, lo están extrayendo. También se puede usar de esa forma. Y justamente el contexto te habla de abejas. Así que acá la palabra más precisa por la situación va a ser libar, liba. ¿Ya? Liba. Acá requería léxico, ¿no? Estaba complicadito este ejercicio. A ver, antonimia. Mira, antonimia es muy parecido a precisión léxica. La diferencia está que debes elegir la palabra antónima, es decir, opuesto. Pero no confundan antonimia contextual con simplemente marca el antónimo de la palabra subrayada. No, no te están pidiendo eso. Te están pidiendo que analices el contexto y en función de ese contexto elijas la palabra más adecuada como opuesta, como antónima. Por ejemplo, ¿qué dice acá? La ordenanza municipal permitió que los operarios levantaran un edificio a corto plazo. Les pregunto, cuando decimos levantar un edificio, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos levantar un edificio, ¿qué damos a entender? Construirlo, básicamente construirlo, exactamente. Se refiere a eso, ¿no? No es que se ha caído y lo estamos levantando, no, se refiere a construirlo. Por lo tanto, lo opuesto, la situación opuesta va a ser cuando destruimos un edificio, ¿no? Cuando lo destruimos, está ahí construido bien bonito, de repente está viejo, y le aplican ciertos explosivos y se cae, ¿ya? Eso significaría lo opuesto de levantar. Ahora, tú puedes aplicar el descarte también acá. Si tú ves que una palabra es muy genérica, es decir, se puede aplicar a muchos contextos, la puedes ir descartando. Acá hablamos de destruir un edificio, ¿eh? Por si acaso. Mira, tumbar se puede aplicar de forma genérica a cualquier objeto o persona incluso que esté de forma vertical y lo tumban, es decir, lo ponen en forma horizontal. Hundir también es muy genérico, ¿no? Significa que se va para abajo, ¿ya? Destruir también es muy genérico, porque yo puedo destruir una mesa, puedo destruir una idea, puedo destruir a alguien, también de repente emocionalmente lo destruyo, ¿no? También se puede usar de esa forma. Y abatir también se puede aplicar a seres humanos. Por ejemplo, cuando dices, me siento abatido, es decir, estoy con los ánimos tan caídos, ¿no? Estoy con los ánimos destruidos por alguna manera. Abatir también se puede aplicar a una persona. La respuesta era derruir, derruyeran. Derruir se aplica a construcciones, ¿no? A edificios, ¿no? Derruir. Entonces sería derruyeran. ¿Ya? Por descarte se puede llegar a la respuesta. Esto es conectores, ¿no? Que también seguramente muchos conocen. Tú tienes que buscar la alternativa que tenga las palabras que faltan, ¿no? Acá, que son palabras conectores, ¿no? Que establecen relaciones lógicas entre ideas. A ver, sin explicarles, a ver, díganme cuál creen que será la clave y luego les explico. Ya, entre la B y la C, ¿no? Entre la B y la C. A ver, una pregunta para cualquiera, ¿ya? A ver quién me responde. El conector verbigracia, ¿qué tipo de conector es? Claro, es de ejemplificación. Es lo mismo que decir por ejemplo, es exactamente lo mismo, es lo mismo. Para los que no sabían, verbigracia es lo mismo que decir por ejemplo, por ejemplo. Y en ese sentido, la respuesta es barco, ¿no? La respuesta es la B, ¿no? Es B, ahorita te explico por qué. Mira, primero te dice, ¿no? Ciro Alegría ha escrito obras autobiográficas, te lo dice en plural, obras autobiográficas, o sea, ha escrito más de una obra autobiográfica, son varias, pero luego te menciona una de ellas. Entonces está dando ejemplos, pues, ¿no? Acá tenemos que poner un conector de ejemplificación. Está dando un ejemplo. Por ejemplo, o Verbigracia, El mundo es ancho y ajeno, donde narra acontecimientos de su infancia. Ya. Ya hablamos de obras autobiográficas. Ahora vamos a ver obras donde describe el mundo andino, así que está agregando otra idea. Acá tiene que haber un conector de adición, que agregue información, agrega más, ¿no? Y luego te dice la causa, ¿no? ¿Por qué motivo él pudo escribir obras donde describe el mundo andino? ¿No? Ya que en su infancia convivió con los indios, quienes le enseñaron el amor a la cultura andina y a la naturaleza. Es la causa, es un editor causal. Entonces, efectivamente, la respuesta es barco, ¿no? Ejemplificación, adición, causal. Ahí está. Muy bien. A ver,
Información eliminada, rapidito les explico. En información eliminada tú tienes 5 enunciados que aparecen en números romanos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Lo que tú tienes que hacer es eliminar uno de ellos. Ahora, ¿quién me dice, a ver, por qué motivo se puede eliminar un enunciado? Hay dos, básicamente. ¿Cuáles son esos dos motivos por los cuales yo elijo eliminar un enunciado? A ver, ¿quién me dice? A ver. Claro, ahí está, ¿no? Redundancia o discordancia o lo que también se llama impertinencia, ¿no? Es decir, si un enunciado repite información que ya aparece en otro y no agrega nada adicional, ¿ya? Ahí lo eliminamos por redundancia, porque está repitiendo. Y si un enunciado se aleja del tema, se aleja de lo que se está hablando, o por último, lo contradice, ahí hablamos de impertinencia o disociación, o muchos nombres tiene, ¿no? Yo lo llamo simplemente impertinencia, más sencillo. A ver, ¿cuál creen que se va? A ver, lean los enunciados. Ya, a ver, por ahí me dicen la C, ¿no? A ver, ¿los demás piensan lo mismo? ¿Es la C? O sea, ¿se va la 4? ¿Se va la 4? Y si marcamos la 4, ¿por qué criterio sería? ¿Por qué motivo? A ver, ¿por impertinencia o redundancia? Redundancia, exactamente, ¿no? Redundancia con la 3, ¿no? Con la 3, porque en la 3 repite esto de los exámenes, de los resultados, de los grupos, solamente que en la 4 no te da información precisa, sino que simplemente lo dice de forma más genérica. Entonces se va a la 4, ¿no? Porque está repitiendo lo que dice la 3. Muy bien. Y para terminar, el último ejercicio, con eso nos vamos. Plan de redacción, ¿no? Tú tienes que ordenar enunciados. Están desordenados, tienes que darle orden correcto. Y para eso te vas a basar en el tema, ¿no? En el orden, cómo debe presentarse la información. A ver, ¿cuál sería la clave acá? Y con eso terminamos ya. Ya, la mayoría me dice barco. Sí, es correcto, ¿no? Porque primero damos los precedentes, ¿no? O la época en la que aparece, ¿no? El contexto, que está justamente en la 3. Apareció en tal época, ¿no? Luego sigue la 4 porque te dice su origen, ¿no? Su origen, por decirlo así, artístico. Se originó del dadaísmo, ¿ya? Luego te dice de qué se caracterizaba, cuáles eran sus características. Y luego dice, revitalizó también, está agregando más información sobre las características de este surrealismo. Y luego su legado. Legado es lo que deja después, ¿no? Después en el tiempo, en el futuro. Entonces, eso va al final. Muy bien, entonces la clave es barco. Muy bien, chicos, hemos avanzado bastante en realidad, más de lo que hubiese pensado, porque en otros salones hemos un poco menos ejercicios de miscelánea. La próxima clase vamos a ver los tipos de ejercicios que hemos visto ahora. Por ejemplo, vamos a ver inclusión de información, coherencia y texto, para que al momento de la primera práctica calificada tú ya hayas resuelto al menos uno de cada tipo, ¿ya? Ahora, te voy a dejar el link, ¿ya? De un cuestionario en quizzes. Seguramente ya han hecho quizzes en otra clase, ¿no? Me imagino. En humanidades prácticamente todos los profesores usan quizzes. Así que les voy a asignar en este caso como tarea para que ustedes lo hagan por su cuenta después, ¿ya? Generalmente yo lo hago en clase, pero como vamos a tener primera práctica calificada dentro de tan poco, he tenido que avanzar bien rápido. Y entonces no me ha dado tiempo de hacerlo en clase, sino que lo voy a dejar como tarea. ¿Ya? Igual si desean, yo les puedo seguir dejando quizzes después para que ustedes sigan practicando por su cuenta, ¿no? Eso, ahí no hay problema, yo tengo bastantes quizzes que les puedo ir dejando para que sigan practicando de forma un poco más didáctica, más sencilla, desde su celular, por ejemplo, ¿ya? Esta vez les dejo ese, ¿ya? Para que practiquen. Ahora, recuerden, que en su aula virtual también tienen ustedes material, ¿ya? También tienen material. Y a partir de la tercera semana, ya vamos a ir un poquito más lento quizás, y vamos a hacer quizzes en clase también, ¿no? Porque vamos a tener un poco más tiempo, pero el problema es como les dije, ¿no? La primera práctica calificada es muy pronto, y he tenido que volar prácticamente.
Listo, chicos, ahora sí. Vayan, ahora sí nos podemos ir retirando. Vayan a almorzar y nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Y sigan así participando, ¿ya? No se vayan no vayan a perder ese ímpetu de la participación en clase, que es muy importante.